Cada instante es una oportunidad, sabiduría budista para vivir el presente. La vida es un flujo constante de instantes que aparecen y desaparecen como olas en la superficie de un vasto océano. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos tan atrapados en los recuerdos del pasado o en las preocupaciones del futuro que dejamos escapar la oportunidad más valiosa que tenemos, el presente. El budismo, con su sabiduría milenaria, nos recuerda una y otra vez que el presente no es un lugar de tránsito, no es un simple pasillo que conecta lo que ya fue con lo que todavía no es. El presente es la morada real de la existencia, el único espacio donde verdaderamente habitamos, respiramos y transformamos nuestra vida. Cada instante es una oportunidad. No es simplemente una frase motivacional, es una enseñanza profunda que nos invita a cambiar nuestra forma de mirar el mundo. Cada respiro, cada momento, cada segundo que pasa frente a nosotros puede convertirse en una puerta hacia el despertar espiritual, hacia la paz interior y hacia una vida más plena. El desafío, sin embargo, radica en nuestra mente inquieta. Nos resulta difícil permanecer aquí y ahora, porque el pasado nos atrae con su carga de nostalgia y culpas, y el futuro nos seduce con promesas y miedos. Pero en medio de ese vaivén mental, la sabiduría budista nos ofrece un camino claro: volver al presente, cultivar la atención plena y descubrir que en la sencillez de cada instante está contenida la totalidad de la vida. En este viaje que emprenderemos juntos, exploraremos cómo aprender a valorar el presente, cómo transformar cada momento en una oportunidad de despertar, y cómo hacer de la atención plena una práctica que no solo nos libere del sufrimiento, sino que también nos permita vivir con autenticidad, compasión y plenitud. La naturaleza fugaz del presente y el despertar de la conciencia. Cuando reflexionamos sobre el tiempo, solemos dividirlo en tres categorías: pasado, presente y futuro. El pasado ya no existe más allá de los recuerdos que nuestra mente recrea. El futuro todavía no existe. Es solo una construcción de expectativas, temores y proyecciones. Y el presente, a pesar de ser lo único real, es aquello que más descuidamos. El budismo nos enseña que el presente es fugaz, que escapa como arena entre los dedos, pero también que dentro de su fugacidad reside su verdadero poder, porque cada instante que pasa nunca vuelve, y precisamente por eso cada momento se convierte en una oportunidad irrepetible para despertar. La mente humana, sin embargo, tiene la costumbre de vagar. Estudios modernos de neurociencia coinciden con lo que los antiguos meditadores ya sabían. Pasamos gran parte de nuestra vida mental en un estado de distracción, viajando entre recuerdos del ayer y anticipaciones del mañana. Esta dispersión constante nos roba la posibilidad de vivir plenamente, porque mientras estamos atrapados en pensamientos, el presente fluye sin ser visto. El budismo propone como antídoto la práctica de la atención plena, sati, que consiste en entrenar la mente para permanecer consciente del aquí y del ahora, sin juicios ni apegos. El Buda comparaba la vida con una gota de rocío sobre una hoja al amanecer. Esa gota brilla por un instante, refleja la luz, parece eterna en su belleza, pero inevitablemente se evapora con los primeros rayos del sol. Así es cada instante de nuestra existencia, luminoso, frágil, impermanente. Comprender esta naturaleza efímera del presente no debería llevarnos al miedo o a la desesperanza, sino a la gratitud. Cada momento es un regalo que no se repetirá jamás, y la práctica espiritual consiste en aprender a recibirlo con apertura total, con la conciencia de que ese instante encierra en sí mismo todo el universo. Una de las grandes trampas de la mente es la ilusión de permanencia. Creemos que las cosas durarán, que las personas estarán siempre con nosotros, que los momentos felices se repetirán una y otra vez. Pero la realidad es que todo cambia,
Todo fluye, nada permanece idéntico. La impermanencia, lejos de ser un castigo, es una de las enseñanzas más liberadoras del budismo. Al comprender que todo pasa, que nada se aferra a la eternidad, descubrimos que cada instante tiene un valor incalculable, porque está destinado a desaparecer. Esa conciencia de la fugacidad es la que despierta en nosotros la urgencia de vivir ahora, de no postergar lo esencial, de no dejar para mañana la compasión, la gratitud, el amor o el silencio que podemos cultivar en este mismo momento. Practicar la atención en el presente no significa rechazar el pasado o ignorar el futuro. Significa poner las cosas en su lugar. El pasado cumple su función cuando aprendemos de él, pero no cuando lo arrastramos como una cadena de culpas y nostalgias. El futuro tiene su valor cuando lo usamos para planificar con sabiduría, pero no cuando lo cargamos de ansiedad y miedos. El presente, en cambio, es el terreno donde realmente actuamos. Es aquí donde se decide nuestra vida. Es en este segundo que podemos elegir un camino, pronunciar una palabra, ofrecer una sonrisa, respirar profundamente y transformar nuestro estado interior. El despertar espiritual comienza con esta comprensión. No se trata de alcanzar estados místicos fuera de nuestra experiencia cotidiana, sino de abrir los ojos a la verdad de que el instante presente es todo lo que tenemos. Cuando meditamos en silencio, observando la respiración, lo que hacemos es regresar una y otra vez a la única realidad tangible, la inhalación que entra, la exhalación que sale. Ese simple acto, aparentemente trivial, es un recordatorio de que el presente es suficiente, de que en este instante podemos hallar paz, claridad y plenitud. La atención plena no se limita a la meditación formal. Puede convertirse en una forma de vivir, caminar conscientemente, sintiendo el contacto de los pies con la tierra, comer con plena presencia, saboreando cada bocado, escuchar a alguien de verdad, sin interrumpir con pensamientos propios. Cada acción puede transformarse en meditación si la vivimos con la mente despierta. Esa es la esencia de la sabiduría budista, convertir lo ordinario en extraordinario, ver lo sagrado en lo cotidiano, descubrir la profundidad en lo simple. Cuando vivimos distraídos, los días se convierten en una repetición mecánica. Despertamos, trabajamos, consumimos, dormimos, y en medio de esa rutina dejamos pasar oportunidades de conexión, de gratitud, de transformación. Pero cuando despertamos a la fugacidad del instante, la rutina se ilumina. El simple hecho de mirar el cielo, de escuchar un pájaro, de sentir el latido del corazón, se convierte en motivo de asombro. Esa es la verdadera revolución interior, pasar de la inconsciencia automática a la plena conciencia de la hora. Es cierto que no resulta fácil. La mente rebelde tiende a escapar una y otra vez, pero precisamente en esa práctica constante de regresar al presente se encuentra el camino. Cada vez que notamos que estamos divagando y decidimos volver a la hora, estamos fortaleciendo nuestra conciencia, estamos entrenando nuestro despertar. No se trata de alcanzar la perfección, sino de cultivar la práctica con paciencia y compasión hacia nosotros mismos. El budismo nos recuerda que cada instante es un portal. Puede ser un portal hacia la confusión y el sufrimiento si lo dejamos pasar sin atención, o puede ser un portal hacia la liberación si lo abrazamos con plena conciencia. No necesitamos esperar a tener la vida perfecta, ni a que desaparezcan nuestros problemas, ni a que llegue un momento especial. El presente, tal como es, con sus luces y sombras, con sus alegrías y dificultades, ya contiene todo lo necesario para despertar. Por eso, el primer paso en el camino hacia la sabiduría es detenerse y mirar, detener la prisa, detener la mente que corre hacia adelante o hacia atrás, y mirar profundamente lo que está aquí.
Mirar una flor, mirar el rostro de un ser querido, mirar nuestra respiración, mirar incluso nuestro dolor. Porque en ese acto de mirar con conciencia se revela la verdad, que la vida está ocurriendo ahora, que este instante no volverá jamás, y que depende de nosotros transformarlo en una oportunidad de amor, de gratitud y de libertad. Si logramos comprender y practicar esta enseñanza, cada instante se vuelve precioso. Y cuando la vida entera se convierte en una sucesión de instantes preciosos, el sufrimiento se disuelve, la ansiedad se calma y el corazón se abre a la plenitud del ser. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en estas enseñanzas budistas y no perder la oportunidad de transformar tu vida a través de la sabiduría del presente. La práctica de la atención plena en la vida cotidiana como camino hacia la libertad interior. Vivir el presente no es un simple consejo motivacional, es una disciplina profunda que requiere esfuerzo constante, paciencia y entrega. El budismo nos enseña que la mente, por naturaleza, se dispersa como un mono inquieto que salta de rama en rama sin cesar. Ese mono mental nos arrastra hacia recuerdos que ya no existen y hacia anticipaciones que aún no han ocurrido. Sin embargo, cuando practicamos la atención plena, logramos que ese mono se calme, que repose un instante y que nos permita experimentar la vida en su desnudez más pura. Cada momento, cada respiración, cada sensación corporal se convierte en un maestro silencioso que nos devuelve a lo esencial. La atención plena no es una teoría abstracta, es una práctica que se cultiva en cada acto de la vida cotidiana. Comer, caminar, hablar, escuchar, trabajar, descansar, todo puede convertirse en un campo de entrenamiento espiritual si lo vivimos con plena conciencia. Comer, por ejemplo, no debería ser un acto mecánico en el que apenas percibimos los sabores porque estamos atrapados en la pantalla del teléfono o en la televisión. El acto de comer con atención plena significa mirar el alimento, agradecer su presencia, saborear lentamente cada bocado, sentir cómo el cuerpo lo recibe. Esa sencillez nos devuelve a la realidad y rompe la automatización que tanto nos desconecta. Del mismo modo, caminar puede transformarse en una meditación. Normalmente, caminamos con la mente ausente, pensando en lo que hicimos o en lo que haremos, sin sentir los pasos, sin notar el suelo bajo los pies, sin escuchar el entorno. Pero cuando caminamos conscientemente, cada paso se convierte en un recordatorio de que estamos vivos, de que el presente nos sostiene. En la tradición budista se habla del caminar consciente como un acto sagrado. No es caminar para llegar a otro lugar, es caminar para estar plenamente aquí. El destino deja de importar, porque lo que importa es la experiencia del ahora. La atención plena en la vida cotidiana no requiere condiciones especiales. No necesitamos irnos a un monasterio o a una montaña lejana para practicarla. Se trata de traer la conciencia a cada acción, por pequeña que parezca. Lavar los platos puede convertirse en meditación si lo hacemos con presencia, sintiendo el agua, la espuma, el contacto de las manos. Hablar con alguien puede convertirse en un ejercicio espiritual si escuchamos con verdadera atención, sin interrumpir con juicios, sin pensar en lo que vamos a responder, simplemente estando allí, con apertura y compasión. Uno de los grandes beneficios de esta práctica es que nos libera de la tiranía del pasado y del futuro. Cuando vivimos atrapados en los recuerdos, nos llenamos de nostalgia, culpas y resentimientos. Cuando vivimos atrapados en las anticipaciones, nos llenamos de ansiedad, miedos e inseguridades. Pero cuando nos entrenamos en la presencia, descubrimos que el momento actual es suficiente, que no necesitamos esperar a que las circunstancias externas cambien para sentir paz. El Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego y del rechazo. Nos apegamos a lo que ya pasó o rechazamos lo que tememos que vendrá.
La atención plena rompe ese ciclo porque nos instala en lo único real, el aquí y el ahora. El camino hacia la libertad interior comienza con la observación. Observar la respiración, observar los pensamientos, observar las emociones. Observar no significa controlar ni reprimir. Significa mirar con claridad, sin juicio, con la serenidad de quien contempla un río que fluye. Cuando observamos la mente, descubrimos que los pensamientos aparecen y desaparecen como nubes en el cielo, que no son sólidos, que no nos definen. Esa comprensión es liberadora, porque dejamos de ser esclavos de la mente y empezamos a reconocernos como la conciencia que observa. El poder de la atención plena reside en su capacidad para transformar la calidad de nuestra vida. Cuando estamos presentes, incluso las tareas más rutinarias se iluminan. Un simple vaso de agua se convierte en un regalo cuando lo bebemos con gratitud. Una conversación se convierte en un encuentro profundo cuando escuchamos de verdad. El trabajo, que a veces percibimos como una carga, se convierte en una oportunidad de servicio y de crecimiento cuando lo hacemos con plena presencia. En cada caso, lo que cambia no es la acción externa, sino la calidad de la conciencia con la que la realizamos. El sufrimiento humano, en gran medida, proviene de la mente que no sabe detenerse. Nos quejamos de la prisa, del estrés, de la insatisfacción, pero muchas veces no nos damos cuenta de que la raíz está en nuestra incapacidad de vivir el presente. Queremos que las cosas sean diferentes, queremos que lleguen otros momentos, queremos escapar de lo que es. La atención plena nos enseña a reconciliarnos con la realidad tal como es, a dejar de luchar contra lo inevitable y a descubrir la paz en medio de lo ordinario. El budismo habla de la mente de principiante, una mente fresca, abierta, curiosa, que mira cada experiencia como si fuera la primera vez. Esa es la mente que necesitamos cultivar para vivir plenamente el presente. Cuando dejamos de dar las cosas por sentadas, redescubrimos la maravilla en lo cotidiano. El sonido del viento, la luz que entra por una ventana, el aroma del pan recién hecho, la risa de un niño, todo se convierte en un milagro cuando lo miramos con ojos nuevos. Esa es la esencia de la práctica. Despertar del letargo de la costumbre y abrirnos al asombro de lo que está aquí. La atención plena también transforma nuestras relaciones. Cuando estamos presentes con otra persona, le damos el regalo más valioso, nuestra verdadera atención. En un mundo donde casi todos están distraídos, ofrecer presencia se convierte en un acto de amor profundo. Escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar, acompañar sin querer cambiar al otro. Todo eso surge naturalmente cuando vivimos el presente, y de ese modo, nuestras relaciones se vuelven más auténticas, más compasivas, más libres de conflictos innecesarios. Por supuesto, no se trata de vivir en una burbuja desconectada de la realidad. La atención plena no significa ignorar los problemas, ni negar el dolor. Significa estar presentes incluso en medio del dolor, observarlos sin huir, comprenderlos sin dramatizar. El sufrimiento no desaparece mágicamente, pero cambia nuestra relación con él. Ya no lo vemos como un enemigo, sino como un maestro. Cada emoción dolorosa, si la observamos con plena conciencia, nos enseña algo sobre nuestra mente, sobre nuestros apegos, sobre nuestra humanidad. La práctica también nos revela que no hay instantes pequeños. Cada momento es vasto, porque en él está contenida la totalidad de la vida. En una respiración consciente podemos sentir el universo entero. En un paso consciente podemos reconectar con la tierra y con nuestra naturaleza profunda. Esa es la grandeza de lo simple. No necesitamos grandes logros ni experiencias extraordinarias para despertar. Solo necesitamos aprender a estar aquí, ahora, en la vida que ya estamos viviendo. Muchos buscan la felicidad en metas futuras, cuando consiga tal trabajo, cuando logre tal relación, cuando obtenga tal reconocimiento.
Pero el budismo nos recuerda que la felicidad no está en el futuro, sino en la manera en que vivimos el presente. Si no sabemos estar en paz ahora, tampoco lo estaremos cuando lleguen esas metas, porque la mente siempre encontrará nuevos deseos, nuevos miedos, nuevas carencias. La verdadera libertad está en aprender a estar satisfechos con lo que es, en agradecer lo que tenemos, en reconocer que este momento ya es suficiente. La práctica de la atención plena es, en el fondo, una revolución silenciosa. No cambia las circunstancias externas de inmediato, pero cambia la manera en que las vivimos, y cuando cambia nuestra conciencia, todo cambia. El trabajo se vuelve menos pesado, las relaciones más ligeras, la vida más clara. El mundo externo puede seguir siendo el mismo, pero nuestro mundo interno se transforma, y esa transformación se refleja en todo lo que hacemos. El Buda enseñaba que la liberación no está en el futuro ni en algún lugar lejano. Está en este mismo instante, disponible para quien aprende a mirar con claridad. La atención plena es el camino que nos devuelve a esa verdad. Cada respiración es un recordatorio, cada latido del corazón es una campana que nos llama a despertar. La práctica no consiste en alcanzar un estado perfecto, sino en regresar una y otra vez al presente, con paciencia, con amor, con perseverancia. Así, el presente deja de ser un tránsito aburrido hacia el futuro y se convierte en un tesoro inagotable. Y cuando comprendemos esto, dejamos de desperdiciar la vida, porque la vida no está en otro lugar ni en otro tiempo. La vida está aquí, en este segundo que pasa frente a nosotros. Y si logramos habitarlo con plena conciencia, descubriremos que la felicidad, la paz y la libertad siempre estuvieron a nuestro alcance. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estas enseñanzas y aprender a vivir cada instante como una oportunidad de despertar. La impermanencia como maestra y la aceptación de lo que es la sabiduría budista se edifica sobre un pilar fundamental: la impermanencia. Todo lo que existe está destinado a cambiar. Todo lo que nace está destinado a morir. Todo lo que surge inevitablemente desaparece. La mente humana, en su afán de permanencia, lucha contra esa verdad, pero en realidad es esa misma resistencia la que nos encadena al sufrimiento. Aprender a aceptar la impermanencia no como un castigo, sino como una maestra compasiva que nos muestra el valor de cada instante, es una de las prácticas más transformadoras del camino espiritual. Cuando miramos la vida con atención, descubrimos que nada permanece igual. El cuerpo cambia con el paso del tiempo, las emociones van y vienen como olas, las relaciones evolucionan o se disuelven, las estaciones del año se suceden una tras otra. Sin embargo, tendemos a aferrarnos a las cosas como si pudieran durar para siempre. Queremos que la juventud no se acabe, que la felicidad permanezca, que las personas que amamos no se vayan. Ese apego genera dolor, porque la realidad nunca se detiene. El Buda enseñaba que el sufrimiento surge precisamente de ese apego. Queremos que lo cambiante no cambie, queremos controlar lo incontrolable. Aceptar la impermanencia no significa resignación pasiva. Significa mirar de frente la naturaleza cambiante de la vida y aprender a fluir con ella en lugar de resistirla. Cuando aceptamos que todo pasa, nos volvemos más libres, más ligeros, más agradecidos. Comprendemos que la belleza de un momento reside en que es irrepetible. La flor que admiramos hoy se marchitará, pero precisamente por eso su fragilidad nos conmueve. La juventud pasará, pero esa transitoriedad le da un valor aún mayor. Cada instante se vuelve precioso cuando entendemos que no durará para siempre. La práctica budista nos invita a contemplar la impermanencia no como una amenaza, sino como una oportunidad de despertar. Observar cómo cambia la respiración, cómo surge y se desvanece un pensamiento, cómo aparece y desaparece una emoción.
Todo nos enseña que no hay nada fijo a lo cual aferrarnos, y en ese reconocimiento la mente se abre a una verdad liberadora. Si todo cambia, también cambia el sufrimiento, también cambia el dolor, también cambia la oscuridad. Nada permanece eternamente, y esa es una promesa de esperanza. Uno de los grandes errores de la mente es creer que la felicidad está en detener el cambio. Buscamos atrapar los momentos felices, congelarlos, asegurarnos de que no se acaben, pero en ese afán de poseer destruimos la experiencia misma. La felicidad verdadera no está en detener la vida, sino en aprender a vivirla plenamente mientras sucede. El presente es como un río en constante flujo. Si intentamos detenerlo, nos frustramos. Si aprendemos a fluir con él, encontramos paz. La impermanencia también nos enseña a soltar. Soltar no significa perder, significa comprender que nada nos pertenece realmente. Las personas que amamos no son posesiones, son presencias temporales en nuestro camino. Los objetos materiales no son eternos, se desgastan, se rompen, se pierden. Incluso nuestro propio cuerpo es transitorio. Al comprender esto, dejamos de aferrarnos con desesperación y comenzamos a vivir con gratitud. En lugar de sufrir por lo que cambia, celebramos haberlo tenido. En lugar de llorar por lo que se va, agradecemos el tiempo compartido. El sufrimiento humano, en gran parte, surge de negar esta verdad. Cuando alguien muere, sufrimos no solo por la ausencia, sino por la ilusión de que estaría siempre. Cuando una etapa termina, nos duele no solo el cambio, sino la falsa expectativa de permanencia. El budismo nos invita a mirar más profundamente. Todo lo que comienza tiene un final, y ese final es parte natural del ciclo. Resistirlo solo genera más dolor. Aceptarlo nos abre a la paz. Aceptar la impermanencia también nos permite vivir con mayor compasión. Cuando comprendemos que las personas son efímeras, que su tiempo es limitado, dejamos de dar por sentado su presencia. Cada encuentro se vuelve más valioso, cada palabra más significativa, cada gesto más profundo. La impermanencia nos recuerda que el momento de amar es ahora, que el tiempo para agradecer es hoy, que no debemos postergar lo esencial porque mañana tal vez ya no exista la oportunidad. La meditación sobre la muerte, tan presente en la tradición budista, no busca asustar, sino despertar. Recordar que la vida es frágil nos impulsa a vivir más plenamente. La certeza de la muerte nos devuelve a la urgencia del presente. Si todo es impermanente, la única respuesta sabia es aprovechar este instante, aquí y ahora. Así, la conciencia de la finitud no nos lleva a la desesperación, sino a la intensidad de vivir. Aceptar el cambio también significa aceptar nuestro propio proceso. Muchas veces nos castigamos por no ser los mismos de antes, por haber cambiado de ideas, de sentimientos, de caminos, pero cambiar es nuestra naturaleza. La persona que éramos hace 10 años ya no existe, y eso está bien. Somos seres en constante transformación, aprendiendo, evolucionando, creciendo. Reconocer la impermanencia en nosotros mismos nos libera de la rigidez y nos abre a la fluidez de la vida. El apego al pasado es una de las formas más comunes de sufrimiento. Nos aferramos a lo que fue, a las glorias, a los errores, a los momentos felices o dolorosos. Pero el pasado ya no existe, es solo una memoria. Seguir aferrados a él es como cargar con sombras. La práctica de la impermanencia nos invita a soltar esas cadenas y a regresar al presente. El futuro, por su parte, es otra trampa. Lo llenamos de expectativas, de planes, de miedos. Pero tampoco existe aún. Solo el presente es real, y solo en él podemos actuar. La impermanencia, entonces, es una maestra que nos enseña a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Nos enseña a no dar nada por garantizado, a vivir con gratitud, a soltar con amor cuando llega el momento. Nos enseña que la vida es un regalo breve y precioso, y que nuestra tarea es aprovechar cada instante, no desperdiciarlo en resistencias.
Aceptar lo que es no significa resignarse, significa reconciliarse con la realidad. Significa ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Significa abrirse a la experiencia presente, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Esa aceptación nos da fuerza, porque nos libera de la lucha contra lo inevitable. En lugar de gastar energía en resistir, la invertimos en comprender, en aprender, en crecer. El Buda enseñaba que quien comprende la impermanencia se acerca a la iluminación porque deja de aferrarse a lo transitorio y descubre lo eterno en el fluir. La sabiduría no está en detener la vida, sino en fluir con ella. La paz no está en aferrarse, sino en soltar. La libertad no está en controlar, sino en aceptar. Y cuando comprendemos esto profundamente, la vida deja de ser una carga y se convierte en un viaje sagrado. El presente entonces se vuelve aún más valioso, porque si todo cambia, si todo desaparece, este instante es lo único que realmente tenemos. Cada palabra que decimos, cada gesto que ofrecemos, cada respiración que tomamos es irrepetible. Y esa irrepetibilidad es lo que lo convierte en sagrado. La impermanencia nos recuerda que no podemos posponer la vida. No podemos esperar a tener más tiempo, más dinero, más seguridad para vivir plenamente. La vida ya está sucediendo, aquí y ahora. Y cada instante que dejamos escapar en la inconsciencia es un instante perdido para siempre. El despertar espiritual no consiste en huir de la impermanencia, sino en abrazarla. Cuando dejamos de resistir el cambio, dejamos de sufrir. Cuando comprendemos que todo pasa, nos volvemos más libres, más ligeros, más compasivos. La impermanencia se convierte entonces en una aliada, en una maestra que nos conduce a la gratitud y a la plenitud. Así, cada instante se revela como una oportunidad única, una oportunidad de amar, de agradecer, de soltar, de despertar. Y cuando aprendemos a vivir de este modo, descubrimos que la vida, con toda su fugacidad, es suficiente, que no necesitamos más que este momento para ser libres. Suscríbete a nuestro canal para seguir profundizando en estas enseñanzas budistas y aprender a abrazar la impermanencia como una maestra que transforma la vida. El arte de soltar y la libertad interior. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que el sufrimiento nace del apego. Nos aferramos a personas, a cosas, a situaciones, a ideas, a emociones, creyendo que en ellas encontraremos seguridad, identidad y permanencia. Pero todo lo que intentamos sujetar es, por su propia naturaleza, impermanente, cambiante, inasible, y en esa contradicción surge la raíz de nuestro dolor. Queremos fijar lo que fluye. Queremos retener lo que por esencia se escapa. La práctica espiritual nos invita a aprender el arte de soltar, no como una pérdida, sino como un acto de liberación. Soltar no significa renunciar al amor, ni despreciar lo que tenemos, ni vivir en indiferencia. Soltar significa amar sin cadenas, vivir sin posesión, disfrutar sin dependencia. Significa reconocer que todo lo que llega a nuestra vida es un regalo temporal y que, del mismo modo en que apareció, un día se irá. Al comprender esto, la gratitud reemplaza al miedo y la paz interior sustituye a la ansiedad, porque ya no vivimos intentando controlar lo incontrolable, sino fluyendo con lo que es. El apego se manifiesta de muchas formas. Nos apegamos a las personas que amamos, temiendo perderlas, queriendo que nunca cambien, esperando que nos den siempre lo que necesitamos. Nos apegamos a objetos materiales, creyendo que nos darán seguridad y estatus, olvidando que son frágiles y pasajeros. Nos apegamos a ideas y creencias, cerrándonos a otras perspectivas, luchando por defender una identidad que creemos sólida, pero que en realidad también es cambiante.
Incluso nos apegamos al sufrimiento porque nos da una extraña sensación de identidad. El arte de soltar comienza con el reconocimiento, reconocer que el apego existe, que nos domina, que nos hace sufrir, y luego, con compasión hacia nosotros mismos, comenzar a liberarnos poco a poco. No se trata de cortar de raíz todo apego de un día para otro, sino de aprender a relacionarnos de otro modo. Amar con desapego, poseer con ligereza, vivir con apertura. El desapego no es frialdad, al contrario, es la forma más pura de amor, porque no busca controlar ni retener, solo acompañar y respetar. Cuando soltamos, descubrimos la verdadera libertad interior. Ya no dependemos de que las cosas sean como queremos para estar en paz. Ya no vivimos condicionados por la necesidad de seguridad externa. Nuestra paz deja de estar en manos de otros y se convierte en un estado interno que cultivamos desde la conciencia. Esa es la verdadera riqueza, una libertad que no depende de nada externo, que no puede ser robada ni destruida porque brota del interior. Soltar también significa aprender a despedirse. La vida está hecha de encuentros y despedidas, de comienzos y finales. Nos duele soltar porque queremos que lo que nos hace bien dure para siempre. Pero cuando aceptamos que todo tiene un ciclo, la despedida se convierte en un acto de amor. Agradecemos lo vivido, honramos lo compartido y dejamos ir con serenidad. Así, el dolor se transforma en gratitud y la pérdida se convierte en aprendizaje. La meditación nos ayuda a entrenar el arte de soltar. Cuando meditamos, observamos pensamientos que surgen y se van. Algunos nos gustan, otros nos incomodan, pero aprendemos a no aferrarnos a ninguno. La mente produce pensamientos como el cielo produce nubes. Aparecen, cambian de forma, se disuelven. No podemos detenerlos ni controlarlos, pero podemos observarlos sin engancharnos. Esa práctica mental se traslada luego a la vida. Aprendemos a observar también nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras experiencias, sin aferrarnos ni rechazarlas. Soltar no significa vivir sin vínculos, significa vivir los vínculos de manera consciente, sin convertirlos en cadenas. Cuando amamos con apego, el miedo contamina el amor. Miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a no ser correspondidos. Cuando amamos con desapego, el amor se vuelve libre, compasivo, generoso. Dejamos que el otro sea, respetamos su camino, acompañamos sin exigir, y ese amor libre es mucho más profundo que el amor condicionado por la posesión. El apego a las cosas materiales es otra fuente constante de sufrimiento. Vivimos acumulando, comprando, buscando seguridad en objetos que tarde o temprano se deterioran o desaparecen. Pero en el fondo sabemos que la verdadera paz no proviene de lo que tenemos, sino de cómo vivimos. El desapego material nos libera, no de las cosas en sí mismas, sino de la dependencia que creamos hacia ellas. Podemos disfrutar de lo que tenemos sin convertirlo en el centro de nuestra vida. Podemos usar los objetos sin ser usados por ellos. El apego a la imagen personal y a las creencias también nos limita. Nos identificamos con una idea de quiénes somos y nos resistimos a cambiar. Pero el yo también es impermanente, también está en constante transformación. Aferrarnos a una identidad fija nos impide crecer, nos encierra en un personaje. El desapego del yo significa abrirnos a la fluidez de la vida, reconocer que somos procesos en movimiento, no entidades rígidas. Soltar no es fácil porque va contra la costumbre de la mente, pero cada vez que soltamos algo experimentamos una ligereza inmensa. Soltar una expectativa nos libera de la frustración. Soltar un resentimiento nos libera del peso del pasado. Soltar un miedo nos abre a nuevas posibilidades. Cada acto de soltar es un acto de renacimiento, una puerta hacia una vida más libre y más plena. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento es el apego, pero también nos da el remedio, el desapego consciente.
No se trata de abandonar la vida, sino de vivirla con conciencia, de amar sin cadenas, de disfrutar sin miedo, de poseer sin esclavitud. Ese arte de soltar nos conduce a la verdadera libertad interior, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la manera en que nos relacionamos con ellas. Cada instante es una oportunidad para practicar este soltar. Cuando respiramos, soltamos el aire y confiamos en que una nueva inhalación vendrá. Cuando caminamos, soltamos un paso para dar el siguiente. La vida misma es un constante soltar, y cuando lo hacemos conscientemente, descubrimos que soltar no es perder, es abrir espacio para lo nuevo, para lo fresco, para lo vivo. El desapego no nos aleja de la vida, nos acerca a ella de la forma más plena, porque cuando soltamos las cadenas del miedo y del apego, estamos libres para amar de verdad, para vivir de verdad, para ser de verdad. Y en esa libertad interior encontramos la paz que siempre buscamos fuera, pero que siempre estuvo en nuestro interior. Suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre el arte de soltar y descubrir cómo la libertad interior puede transformar cada instante de tu vida. La práctica de la compasión y la conexión con todos los seres. El camino budista no se limita a la introspección individual ni al cultivo de la paz interior en soledad. También es una senda de apertura hacia los demás, una invitación a reconocer que la vida de cada ser está profundamente entrelazada con la nuestra. El Buda enseñaba que no existe un yo separado del resto, sino que somos parte de una red infinita de interdependencia. Todo lo que hacemos afecta al mundo, y todo lo que sucede en el mundo repercute en nosotros. En este entramado, la compasión surge como la expresión más pura de sabiduría. Comprender el sufrimiento ajeno y responder a él con amor y cuidado. La compasión en el budismo no es lástima ni simple simpatía, es la capacidad de sentir con el otro, de reconocer su dolor como nuestro, de abrir el corazón sin barreras. Practicar la compasión significa salir del encierro del ego y despertar a la verdad de que todos los seres buscan lo mismo. Vivir sin sufrimiento, encontrar felicidad, sentirse seguros, ser amados. Cuando comprendemos esto profundamente, desaparecen las divisiones artificiales de yo y otro, y nace una conexión que transforma la manera en que vivimos. El cultivo de la compasión comienza con uno mismo. Muchas veces somos duros con nuestra propia existencia. Nos juzgamos, nos criticamos, nos castigamos por no ser como creemos que deberíamos ser. Pero, si no aprendemos a tratarnos con compasión, difícilmente podremos ofrecerla a los demás. El budismo enseña la práctica del metta, el amor benevolente que empieza deseándonos bienestar a nosotros mismos, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento, que sea feliz, que viva con amor. Al repetir estas frases, no como un simple ritual, sino con intención profunda, comenzamos a suavizar nuestro corazón, a sanar las heridas que nos impiden vivir con apertura. Una vez que cultivamos compasión hacia nosotros, la expandimos hacia quienes amamos. Les deseamos felicidad, paz, salud, libertad, y luego, poco a poco, extendemos ese círculo hacia personas neutrales, hacia quienes no sentimos afinidad, incluso hacia quienes nos han herido. Este proceso es un entrenamiento del corazón. No se trata de forzar sentimientos falsos, sino de cultivar una disposición interior que, con el tiempo, se vuelve natural. La práctica constante transforma nuestra percepción. Dejamos de ver enemigos y empezamos a ver seres humanos atrapados en su propio sufrimiento. La compasión también requiere comprensión. Muchas veces juzgamos a los demás desde nuestra perspectiva limitada, sin ver las causas y condiciones que los llevan a actuar como actúan. El budismo nos invita a mirar más profundamente. Cada persona es el resultado de innumerables circunstancias. Su educación, sus heridas,
sus miedos, sus deseos, sus condiciones sociales. Cuando vemos esta complejidad, comprendemos que incluso las acciones dañinas nacen de la ignorancia o del dolor. Y en lugar de responder con odio, podemos responder con compasión, sin justificar el daño, pero entendiendo que detrás de cada acto hay un ser humano que busca, de manera torpe o equivocada, aliviar su propio sufrimiento. La compasión no es pasiva, es una fuerza transformadora. Implica actuar cuando podemos aliviar el dolor de otro, implica ofrecer palabras de consuelo, implica tender una mano, implica escuchar de verdad. No siempre podemos resolver los problemas del mundo, pero siempre podemos ofrecer presencia. A veces, el simple hecho de estar al lado de alguien en silencio, compartiendo su dolor sin juzgar, es el mayor acto de compasión que existe. Practicar la compasión también transforma nuestras relaciones. Cuando dejamos de exigir a los demás que cumplan nuestras expectativas y comenzamos a verlos como son, las tensiones desaparecen. En lugar de reaccionar con ira ante un error, respondemos con paciencia. En lugar de cerrarnos ante una crítica, tratamos de comprender de dónde surge. Esa apertura no solo alivia el sufrimiento del otro, también nos libera a nosotros, porque cada vez que soltamos el resentimiento, cada vez que elegimos la compasión sobre la hostilidad, nuestro propio corazón se vuelve más ligero. El budismo enseña que la compasión y la sabiduría son como dos alas de un mismo pájaro. Se necesitan mutuamente para volar. La sabiduría nos muestra la interdependencia de todos los seres. La compasión es la respuesta natural a esa comprensión. No basta con entender intelectualmente que todo está conectado. Debemos encarnar esa verdad en nuestra manera de vivir. Y la forma más tangible de hacerlo es a través de la compasión activa. La práctica de la compasión no se limita a las personas cercanas, se expande a todos los seres vivos, animales, plantas, la tierra misma. Cuando comprendemos la interdependencia, vemos que no podemos dañar a otros sin dañarnos a nosotros mismos. El consumo irresponsable, la explotación de la naturaleza, la crueldad hacia los animales, todo eso repercute en nuestro propio sufrimiento. Vivir con compasión implica entonces una forma de vida consciente, en la que nuestras decisiones cotidianas reflejen el respeto hacia la vida en todas sus formas. A veces, practicar la compasión puede parecer un desafío enorme, especialmente en un mundo marcado por conflictos, injusticias y violencia. Pero el budismo enseña que no se trata de cambiar el mundo entero de golpe, sino de empezar por nuestro entorno inmediato. Cada gesto cuenta, una palabra amable, una ayuda sincera, una actitud paciente. Cuando sembramos compasión en lo pequeño, contribuimos al cambio en lo grande, y esa transformación comienza dentro de nosotros. La compasión también requiere valentía. Abrir el corazón al dolor ajeno significa estar dispuesto a sentir, a dejar que nos afecte, a no encerrarnos en la indiferencia. Es más fácil mirar hacia otro lado, pero la práctica espiritual nos invita a no huir, a enfrentar el sufrimiento con presencia, no para quedarnos atrapados en él, sino para transformarlo. La compasión no es debilidad, es la mayor fortaleza, porque implica mantener el corazón abierto incluso en medio del dolor. El fruto de la compasión es una profunda conexión con la vida. Cuando miramos a otro ser humano y lo reconocemos como parte de nosotros, la soledad desaparece. Cuando miramos al mundo y sentimos que somos parte de él, la separación se disuelve. En esa conexión hallamos sentido, propósito y plenitud. La vida deja de ser una lucha individual y se convierte en una danza compartida. Cada instante es una oportunidad para practicar la compasión. Al cruzarnos con alguien en la calle, podemos sonreír en lugar de ignorar. Al escuchar una queja, podemos responder con paciencia en lugar de irritación. Al ver a alguien sufrir, podemos ofrecer ayuda en lugar de indiferencia. Estas pequeñas acciones no cambian solo al otro, también nos cambian a nosotros.
La compasión es un círculo virtuoso. Cuanto más la practicamos, más paz sentimos. Cuanto más paz sentimos, más compasión podemos ofrecer. El Buda enseñaba que la compasión es la puerta hacia la liberación, porque cuando vivimos centrados en el ego, nuestro mundo es pequeño, estrecho, frágil. Pero cuando abrimos el corazón hacia los demás, nuestro mundo se expande, se vuelve vasto, luminoso, infinito. La verdadera libertad no está en protegernos del dolor ajeno, sino en abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras, con su alegría y su sufrimiento. Así, el camino de la compasión nos conduce a la esencia del budismo. Reconocer que cada ser, en su fragilidad y en su búsqueda, es un espejo de nosotros mismos. Y en esa comprensión, cada instante se convierte en una oportunidad para amar, para cuidar, para despertar. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando la práctica de la compasión y descubrir cómo la conexión con todos los seres puede transformar tu vida y la del mundo que compartimos. El despertar en cada instante y la plenitud de vivir aquí y ahora. Vivir el presente no es una idea romántica ni una consigna superficial. Es la esencia del camino espiritual que el budismo nos transmite con claridad desde hace más de 2 milenios. Hemos recorrido la importancia de la atención plena, de la aceptación de la impermanencia, del arte de soltar y de la compasión, y todo converge en una misma dirección: el despertar. El despertar no es un acontecimiento futuro reservado para unos pocos iluminados, no es un objetivo lejano que alcanzaremos tras años de esfuerzo, sino una posibilidad disponible en cada instante de nuestra vida. El despertar está aquí, ahora, en este segundo, en esta respiración, en este latido. Comprender y encarnar esa verdad es la culminación de la práctica espiritual. Nuestra mente, sin embargo, suele imaginar el despertar como un destino grandioso, como una meta que alcanzaremos tras superar todas nuestras debilidades, como un estado extraordinario en el que desaparecerán de golpe el dolor, los miedos y las contradicciones. Pero el budismo insiste en que ese despertar ya está presente, que no tenemos que fabricarlo, sino descubrirlo. Es como el sol que siempre está en el cielo, aunque las nubes lo oculten. El sol de la conciencia, de la paz, de la plenitud, brilla siempre en nuestro interior. Lo único que necesitamos es disipar las nubes de la distracción, del apego y de la ignorancia. Cada instante que vivimos contiene la posibilidad de despertar, porque cada instante es la vida misma desplegándose ante nosotros. Cuando respiramos conscientemente, cuando escuchamos con atención, cuando miramos con apertura, estamos despertando. No necesitamos condiciones especiales ni escenarios perfectos. Basta con detenernos y estar aquí. El verdadero milagro no es caminar sobre el agua ni volar por los cielos, como decía Thich Nhat Hanh. El verdadero milagro es caminar sobre la tierra, conscientes, despiertos, presentes. El despertar en cada instante comienza con una actitud de apertura radical. Abrir los ojos a la realidad tal como es, sin filtros de juicio, sin huida hacia el pasado ni hacia el futuro. Esa apertura nos permite ver la belleza en lo ordinario: una taza de té, el canto de un pájaro, el silencio de la noche. Cuando vivimos distraídos, esos detalles pasan inadvertidos. Cuando despertamos, cada uno de ellos se convierte en una revelación. La plenitud de vivir aquí y ahora no significa que el sufrimiento desaparezca mágicamente. La vida seguirá trayendo pérdidas, dolores, desafíos, pero el despertar transforma nuestra relación con esas experiencias. En lugar de huir del dolor o resistirlo, lo abrazamos con conciencia. En lugar de dejarnos arrastrar por la ansiedad del futuro, aprendemos a respirar en medio de la tormenta. Esa presencia serena no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para atravesarlas con dignidad y compasión. El presente es el único lugar donde podemos actuar.
Pensamos que nuestra vida se juega en grandes decisiones, en momentos excepcionales, pero la verdad es que se construye en lo cotidiano, en los instantes que solemos pasar por alto. Cada palabra que pronunciamos, cada gesto que ofrecemos, cada pensamiento que cultivamos moldea nuestra vida y la de quienes nos rodean. Por eso, despertar en cada instante significa tomar conciencia de que cada momento cuenta, de que cada segundo es una oportunidad de sembrar paz o de sembrar sufrimiento. La práctica de la atención plena nos recuerda que podemos elegir en cada instante, podemos elegir responder con paciencia en lugar de ira, con gratitud en lugar de queja, con apertura en lugar de rechazo. Esa elección, repetida una y otra vez, transforma nuestra vida. No se trata de cambiar el mundo de golpe, sino de cambiar la manera en que vivimos cada instante. Y cuando cambiamos nuestra relación con el presente, toda nuestra existencia se transforma. El despertar en cada instante también nos muestra que no hay nada que falte. La mente siempre busca más éxito, más amor, más reconocimiento, más placer. Pero esa búsqueda infinita nos condena a la insatisfacción, porque siempre habrá algo más que desear. El presente, en cambio, ya está completo. Cuando nos detenemos y respiramos, cuando nos abrimos a la hora, descubrimos que no necesitamos nada más para estar en paz. Esa plenitud no depende de las circunstancias externas, sino de la manera en que habitamos el momento. El budismo enseña que el samsara, el ciclo del sufrimiento, no es un lugar externo, sino un estado de conciencia atrapado en el apego y en la ignorancia. Y enseña que el nirvana, la liberación, tampoco es un lugar lejano, sino un estado de conciencia despierta, presente, libre. Esa liberación no está en el futuro, está disponible aquí, en cada instante que vivimos con plena conciencia. El samsara y el nirvana coexisten en el mismo momento. Lo que cambia es la forma en que miramos. La plenitud de vivir aquí y ahora se experimenta en lo más simple. No hace falta esperar a que todo sea perfecto. Basta con abrirnos a lo que es. El presente puede ser un desafío, puede estar lleno de dificultades, pero siempre contiene un espacio de paz si aprendemos a mirarlo con conciencia. Incluso en medio del dolor, podemos encontrar calma en la respiración. Incluso en medio del caos, podemos hallar silencio en el corazón. Esa es la plenitud que el budismo nos invita a descubrir. Una plenitud que no depende de que la vida sea fácil, sino de la manera en que la habitamos. El despertar en cada instante también nos lleva a reconocer la interconexión con todo lo que existe. Cuando estamos presentes, vemos con claridad que no estamos separados, que cada acción nuestra influye en los demás, que cada ser está conectado con nosotros. Esa comprensión despierta naturalmente la compasión y el amor. Porque cuando sentimos que somos parte de un todo, ya no podemos vivir de manera egoísta. Vivimos para cuidar, para compartir, para servir. La práctica cotidiana del despertar no requiere condiciones extraordinarias. No necesitamos horas interminables de meditación en un templo lejano. Basta con estar presentes en lo que hacemos. Cuando lavamos los platos, podemos estar despiertos. Cuando trabajamos, podemos estar despiertos. Cuando hablamos con alguien, podemos estar despiertos. El despertar no es un momento aislado, es un estilo de vida. Cada instante es una puerta y nosotros decidimos si la cruzamos o la dejamos pasar. La vida es breve y cada día que dejamos escapar en la inconsciencia es un día perdido. Pero cada día que vivimos con presencia es un día pleno, un día en el que despertamos a la verdad de lo que somos. No se trata de alcanzar un estado ideal y permanente, se trata de despertar una y otra vez, instante tras instante, porque así como la respiración va y viene, así como el corazón late una y otra vez, también el despertar se renueva en cada momento. El budismo nos recuerda que la felicidad no está en un futuro lejano, sino en este instante que tenemos frente a nosotros.
La práctica no es acumular conocimientos ni alcanzar logros espirituales, sino aprender a vivir plenamente cada segundo de la vida. Y cuando lo hacemos, descubrimos que ya somos lo que buscábamos, que la plenitud ya está aquí, que la iluminación no es otra cosa que vivir despiertos, conscientes y presentes. Cada instante es una oportunidad de despertar, y no sabemos cuántos instantes nos quedan. Por eso, el llamado es a no postergar más, a no dejar para mañana la vida que podemos vivir hoy. El presente nos está esperando, siempre, y solo depende de nosotros abrirnos a él. Cuando lo hacemos, la vida se convierte en un regalo constante, en una celebración silenciosa, en un camino de libertad y de amor. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando cómo despertar en cada instante y descubrir la plenitud de vivir aquí y ahora, en el único lugar donde la vida realmente ocurre.